Bueno, pues buenos días. Vengáis todas y todos. Vamos a por la segunda sesión de esta primera conferencia. Como habrán visto, la primera parte de esta sesión es territorio, agua y movilidad, infraestructuras. Es el bloque. Y, bueno, pedimos a ello a un conjunto de colegas coordinados por Oriol que hicieran esta primera aproximación. El que hará de ponente de este trabajo extraordinario que han hecho, y ahora lo verán, pues no requiere presentación ninguna. Pero sí que quisiera destacar de Oriol Nel·lo un rasgo que le acredita precisamente para compartir con nosotros su mirada sobre lo que hay y su valoración, su diagnóstico y su visión para adelante, ¿no? Oriol Nel·lo tiene una mochila que le acredita porque ha estado en los dos lados de la mesa. Tiene experiencia de gobierno y tiene una sólida trayectoria académica. Y esto, para ponencias como esta, todas, pero esta es particularmente relevante. De modo que, por esa razón, él es capaz de sumar y aportar una mirada más holística, más global, precisamente porque combina lo que Weber decía, ¿no? El científico y el político. Y esto le da una posibilidad enorme y por eso le pedimos este favor que él, como siempre, de manera desinteresada, que siempre que Valencia le llama, pues viene. Y a todos los colegas que participan en esta ponencia. Eres profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con gobernabilidad, políticas públicas, territorio, urbanismo, y es inspirador, yo diría que alma, de iniciativas legislativas muy relevantes que siguen siendo referencia para España. Una ley de la creación del área metropolitana de Barcelona, una política pública para el litoral y una política pública sobre barrios, por ejemplo. De modo que estamos ante una persona que puede compartir con nosotros muchas enseñanzas. Cuando quieras, Oriol. Buen día, buenos días. Sean mis primeras palabras pues, para agradecer muy cordialmente la amable invitación para participar en estas jornadas. Permitidme también felicitar a la Universidad de Valencia y a los organizadores, a Ana Camarasa, a Joan Romero, la organización de estas jornadas tan necesarias, tan oportunas, ¿no? Antes de empezar, ahora al llegar comentábamos, ¿no?, que personalmente hacía tiempo que no estaba en un encuentro, por una parte de esta calidad en las presentaciones, pero también de esta utilidad, de esta voluntad de vincularse a las necesidades del momento, ¿no? Gracias también a Joan por su presentación. A partir de este momento ya verán que las expectativas no puedo hacer más que defraudarlas, ¿eh? Y agradecer también a todos la presencia. Ahora le decía a Joan, hombre, yo pensaba ayer, después de un día tan lleno, ¿no?, mañana a las 9 de la mañana no habrá nadie. Aquí estamos todos, ¿no? En fin, medalla al mérito de la ordenación del territorio con distintivo blanco para todos los asistentes, ¿no? En fin, la ponencia que vamos a presentar se refiere a la relación entre las temáticas de las que hablábamos ayer, ¿no?, las temáticas relativas a cambio climático y los usos del suelo. Y en particular aquello que la ordenación del territorio, el urbanismo, la gobernanza de las áreas metropolitanas podemos tratar de hacer para incidir en esta relación. Verán ustedes que la ponencia que hemos preparado ha contado con un equipo verdaderamente muy, muy distinguido. Los tenemos todos aquí en primera fila, ¿no? Está Iván Murray, de la Universidad de las Illes Balears, está Joan Vicente, de la Universidad de Girona, Júlia Salom, de la Universidad de Valencia, y José Vicente Sánchez Cabrera, también de la Universidad de Valencia. Lo que hemos tratado de hacer es ordenar
nuestra intervención en estos 5 apartados, nuestra aportación en estos 5 apartados. Verán ustedes que primero nos referiremos a las dinámicas de transformación del territorio, es decir, los procesos de cambio que nos han llevado hasta la situación presente. A continuación, nuestra ponencia trata de la relación entre estos cambios en los usos del territorio y el proceso no solo de cambio climático, sino de crisis ambiental y, como ayer decía alguien, de cambio global. A continuación entramos más bien a hablar propiamente de los principios que podrían orientar la ordenación del territorio para hacer frente a estos fenómenos, para entrar después en aquello que nosotros consideramos que es lo necesario, es decir, las políticas necesarias para reconstruir, rehabilitar y replantear los usos del territorio. Verán ustedes que hemos querido encabezar este apartado con un reset, porque nos parece que este es el momento en el que estamos, ¿no? Deberíamos ser capaces como de resetear la forma como nos aproximamos a la cuestión. Y finalmente acabamos con, Joan nos había pedido 5, nos permitirá que presentemos 6 recomendaciones, y verán ustedes que yo me voy a centrar específicamente en el punto primero, algo del segundo y pasaremos a las recomendaciones porque si no, no nos daría tiempo de realizarlo. Pero tienen ustedes la ponencia escrita y como todas pues estará a disposición. Ayer veíamos, ¿no? El profesor Martín Vide nos lo mostraba, que DeepSeek indicaba como prioridad, ¿no? Como primera política para hacer frente a los temas de cambio climático, el tema de la ordenación del territorio y el urbanismo. Si DeepSeek lo dice, debe ser verdad. Y además, y más que lo diga DeepSeek, ayer vimos en todas las ponencias, ¿no? Referencias reiteradas al tema de la ordenación del territorio. ¿Por qué se nos antoja tan importante? Esencialmente porque este territorio ha conocido en las últimas décadas procesos aceleradísimos de cambio. Procesos que se refieren sobre todo a la antropización del territorio. La primera variable que deberíamos considerar, quizás ayer no paramos bastante atención en esta cuestión, es cuántos somos. Si nosotros consideramos el espacio integrado por Cataluña, la Comunitat Valenciana, las Illes Balears, desde el tiempo en que yo nací, ¿no? A inicios de los años 60 hasta la actualidad, hemos doblado la población. Hemos pasado de 6,8 a 14,7 millones de habitantes. Por lo tanto, una presencia mucho mayor de población residente que además se complementa con esta presencia de la que nos hablaban ayer, de 43 millones de turistas extranjeros al año en este territorio. No es de extrañar pues, que se haya producido una antropización mucho mayor del espacio. Pero es que los cambios en la población se han acompañado también de cambios extraordinarios en el poblamiento, es decir, en la distribución de la población sobre el espacio. Ahora estamos aquí entre colegas y no hace falta recordar en profundidad cómo se ha producido esto, porque lo que se ha producido es aquel proceso de primero implosión urbana seguida después de una explosión urbana, es decir, de concentración de población y actividad sobre el espacio. Aquí tienen ustedes la fase de concentración, ¿no? Aquella que llegó a su punto más álgido, ¿no? Entre 1959 y 1975, esencialmente, y cómo este proceso, a partir después de la extensión de las redes urbanas, de la dispersión de la urbanización sobre el territorio, ha ido comportando, ya lo ven ustedes aquí, en la fase siguiente, 81-96, y sobre todo en la fase posterior, en la fase de la burbuja inmobiliaria, ven ustedes cómo el territorio con pérdidas se va reduciendo y al contrario se produce esta expansión del poblamiento, del crecimiento del poblamiento sobre el espacio, que es verdad que la situación de crisis económica ha puesto en duda en algunos aspectos, pero que ha comportado estos cambios extraordinarios. Baste recordar, ¿no?, que a mediados del siglo pasado, ¿no?, la población que residía en localidades mayores de 20.000 habitantes no llegaba a la mitad. Hoy está por encima del 70%, que la población que vivía en localidades menores de 2.000 habitantes era todavía del 15%, hoy está sobre el 4%.
Cambios, pues, en la población, cambios en el poblamiento. Y otro rasgo destacado de esta evolución, de esta transformación, es aquello que hemos denominado la litoralización de la población, del poblamiento. Es decir, la tendencia de la población a concentrarse sobre la línea costera. Si nosotros miramos en este territorio y contamos cuánta gente vive en los 10 primeros kilómetros al interior de la línea de costa, pues veremos que 7 de cada 10 personas viven en este espacio. És la tossuda litoralització del poblament de la que ya nos habló Vicent María Rosselló y Vergé hace tantos años, ¿no? Este proceso de urbanización, pues, ha ido acompañado, además, de cambios muy profundos ¿en qué? En los usos del suelo, que es aquí donde quería llegar. Y esto es fruto ¿de qué? De la extensión de las áreas urbanas, del abandono de muchas tierras de cultivo, lo veíamos ayer, del avance de las superficies forestales. Aquí yo les he traído algunas imágenes que proceden de la lectura del Corinne Lancover, ¿no? He tomado la serie 87-2011, a pesar de que tenemos datos más recientes, porque es la serie de datos homogéneos más larga de la que disponemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos permite ver? Nos permite ver cómo en este periodo de las 2 últimas décadas de la última década y de la primera de este siglo, la superficie de suelo artificializado ha crecido, ya lo ven ustedes, en más de un 50%, un 60%. Mientras que la población ha crecido un 18%. Ocupamos mucho más suelo que población crecemos, ¿no? Si lo miramos con detalle, y miramos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Vemos como el crecimiento de la superficie artificializada en Cataluña, ¿no? Creció en este periodo a razón de 13 kilómetros cuadrados anuales. Tenemos, y aquí tienen, ahora no me voy a detener en los datos de cada, pero ven ustedes cómo esto ha ido acompañado de una reducción muy notable de la superficie agrícola, de las zonas agrícolas, y de un incremento de las superficies forestales. La superficie forestal en Cataluña en este periodo creció, pues, como por el espacio, una comarca como la Noguera, la más grande de Cataluña, ¿no? Tenemos datos muy interesantes sobre esto a través del análisis de los mapas de las cubiertas de suelo que elabora el CREAF. Si miramos lo que ocurrió en las Illes Balears, nos damos cuenta que es esencialmente lo mismo, claro, en una proporción para un territorio mucho más chico. El crecimiento aquí es de unos 4 kilómetros cuadrados anuales. Tenemos también un conjunto de estudios, la tesis doctoral de Toni Pons sobre los usos del suelo. Y si lo miramos en el caso del País Valencià, lo que vemos, ¿no?, es un crecimiento todavía más exacerbado a razón de 32 kilómetros cuadrados anuales, y aquí también tenemos, pues, los estudios de Carmen Zornoza y de tantos otros que han estudiado la cuestión. Esto es la artificialización del suelo, ¿no? Una población que crece muy aprisa y que crece y unos cambios en los usos del suelo caracterizados por dispersión de la urbanización con artificialización, reducción de las superficies agrícolas, incremento de los usos forestales. Pero es que además estos cambios en los usos del suelo no se refieren solo a la transformación física del suelo, sino también a la forma como la población se comporta sobre el territorio. Yo no sé si alguno de ustedes habrá tenido ocasión de leer el último premio del Booker Prize. Esta novelita breve, Orbital se denomina, ¿no? Es la historia de 6 astronautas que orbitan la Tierra a baja altura, a 240 kilómetros, van dando las órbitas, ¿no? Y van haciendo sus reflexiones. Es un libro bonito desde muchos puntos de vista y también muy interesante para unos geógrafos como tantos de los que estamos en la sala. En algún momento uno de los protagonistas dice: la especie humana vista desde aquí es como un animal de comportamiento nocturno. Durante el día no se le ve.
pero por la noche enciende las luces. La imagen satelital nocturna lo que nos muestra es la extensión de los usos antrópicos del espacio y nos lo muestra quizás con una claridad mucho más alta que la artificialización del suelo. La artificialización del suelo nos da una imagen entre artificializado y no artificializado, 0,1, embarazado o no embarazado, para entenderse. La dispersión de los usos del suelo se puede captar quizás más a través de la iluminación. Y la iluminación lo que nos muestra es que crece la intensidad de los usos del suelo y se dispersa sobre el espacio a una velocidad mucho más alta todavía que la artificialización del suelo. Verán ustedes como, aquí les pasaré algunos datos, pero tampoco quisiera extenderme mucho, ¿no? La luminosidad urbana, es decir, aquella que nosotros podemos asociar, el range de radianza que nosotros podemos asociar a los usos urbanos del suelo, cubre en nuestro territorio aproximadamente un 11%. Concentramos en este espacio más de un tercio de la superficie con luminosidad urbana del Estado español. Y, fíjense que sobre apenas el 12% de la superficie tenemos el 37% de la luminosidad urbana. 6 de las 10 áreas urbanas con mayor radianza del Estado se corresponden a este territorio. Barcelona, Tarragona, Murcia, Valencia, Alacant, Girona, etcétera, etcétera. Si quisiéramos, si alguna vez lo hemos comentado con Josep Vicent Boira, ¿no? Si nosotros queremos ver, miramos cuál es la radianza, es decir, la luz de lo que sería el corredor mediterráneo, veremos que la proporción de espacio con luminosidad urbana en este espacio es del 20% de la superficie. En el conjunto del Estado es de apenas del 3,6% de la superficie. Si miramos sobre los ejes del tren de alta velocidad construido es de un 6%. El AVE construido corre en la oscuridad. Nuestro corredor mediterráneo correrá en la luz, cuando acabe corriendo. Y aquí ven ustedes pues, que lo que tenemos es esta expansión muy, muy notable de usos del suelo, por una parte de artificialización del suelo y por otra parte también de intensidad de usos. Somos más, transformamos más espacio, nos movemos más en él. Y los avances tecnológicos permiten una exacerbación de la movilidad, ¿no? Permiten que nos movamos más en más direcciones y esto es así tanto en nuestra vida cotidiana como a lo largo del año como en el curso de la vida. De tal manera que ayer lo explicaban, ¿no? Mantenemos con el territorio una relación que es más inestable, más lábil, ¿no? más Una de las consecuencias principales de estas transformaciones ha sido, como sabemos bien, la conformación de las áreas metropolitanas. Áreas metropolitanas donde se concentra una parte muy, muy notable de la población y que tienen esta peculiaridad que ustedes ven aquí en estos mapas, que en ellas se presenta de una manera muy desnuda, de una manera muy clara, la tendencia a la separación de los grupos sociales sobre el espacio, es decir, los efectos de la segregación espacial. Aquí yo los he puesto para el área de Valencia y para el área de la región metropolitana de Barcelona, aquellos territorios donde se concentran las secciones censales más acomodadas, más bienestantes, y aquellos donde se concentran los grupos sociales más vulnerables. Y ven ustedes cómo aquello que ocurre es que la segregación residencial, lejos de ser de tener aquellos patrones de comportamiento que especializaban
una calle, un barrio en relación a un municipio. Hoy día especializan municipios enteros, incluso ejes metropolitanos enteros, en relación al conjunto metropolitano. Hay un conjunto de implicaciones muy notables de este comportamiento para la gestión de los usos del suelo, para la distribución de los recursos y para la gobernanza, que seguro que después en la ponencia que tenemos sobre esto, Joan Romero abordará. Estas transformaciones tienen implicaciones muy notables sobre una relación muy notable con el cambio climático y la crisis ambiental. Nosotros les hemos listado, ya lo verán ustedes en la ponencia, como 10 vectores de relación. De hecho, ayer cuando íbamos escuchando las ponencias íbamos pensando, mira, esto es lo que se corresponde a... Es decir, que si pensamos la relación en los usos del suelo con cada una de las temáticas que ha tratado, veremos cómo hay una relación clarísima, ¿no? Por ejemplo, el primer tema, ¿no? Lo que ayer hablábamos a última hora de la tarde, ¿no? La transformación de las superficies dedicadas a actividades agrícolas, la disminución notabilísima de las superficies dedicadas a a producción de secano, el incremento de regadío. En Cataluña, por ejemplo, esto ha sido una reducción de un 34% de la superficie de secano. En Cataluña hemos perdido, entre el 82 y el 2015, una superficie de agricultura de secano equivalente al 10% de la superficie de Cataluña. Y, en cambio, hemos visto incrementar la superficie dedicada a regadío en casi 50.000 hectáreas. Es como si hubiéramos puesto en regadío 5 veces el término municipal de Barcelona. Y esto se ha acompañado, ayer nos lo decían, ¿no?, también de un incremento de unos tipos de producción agraria mucho más industriales. En particular la ganadería intensiva, que tiene un impacto territorial notabilísimo y una distribución sobre el territorio muy notable. Se ha hablado mucho, ya lo saben ustedes, de la producción de cabezas porcinas en Cataluña. Nosotros tenemos tantos cerdos como personas en Cataluña, aproximadamente unos 8 millones de cada especie. Y esto provoca, ya lo decíamos ayer, unos efectos territoriales impresionantes. La contaminación por nitratos de los acuíferos, que afecta en este momento el 41% de las aguas subterráneas en Cataluña, ¿no? Y no es muy diversa la situación, como saben ustedes perfectamente, el Mar Menor en Murcia, de los humedales en Valencia. El incremento de las superficies forestales, del que hablábamos ayer, es también muy notable. ¿Cuánto han crecido la superficie forestal si lo miramos en datos de Corín? Pues ha crecido en el tiempo del que hablábamos el equivalente a la isla de Mallorca. 3.400 kilómetros cuadrados. Este es el incremento de la superficie forestal. Y como nos decían ayer, se trata además, ¿no?, realizan tantos servicios ambientales, si lo queremos decir así, absorbe CO2, no sé cuántas cosas más, pero como nos decían ayer, se trata de bosques de calidad muy mediocre. Se trata de bosques jóvenes, y con una capacidad, y en lo que atañe a la biodiversidad y a la capacidad de regular procesos ecosistémicos, en fin, discreta, y además muy fácilmente afectable por el incendio. Y así podríamos ir siguiendo, la artificialización de los usos urbanos, la urbanización de los espacios costeros. Los compañeros de las Islas Baleares nos han mostrado, por ejemplo, que en el momento ya en que llegaba a su cenit la burbuja inmobiliaria, nosotros ya teníamos urbanizada, en este espacio del que estamos hablando, más de una cuarta parte de la línea de costa, contando 2.000 metros de profundidad a partir de la línea de costa. Nosotros en la provincia de Barcelona nos llevábamos el récord. El 50% de nuestra línea de costa está urbanizado así. Seguía la costa alicantina, ¿no?, con un 38%. Los Baleares
de los que tantas veces se ha hablado, ¿no? La balearización, etcétera. De hecho, eran los que estaban más bajos de todo, 13,4% de la... Y así podríamos ir siguiendo, y yo no quisiera abusar del tiempo. Hay un tema, pero que tiene una relación muy directa con los usos del suelo y que no quiero dejar de mencionar, que es el tema de la transición energética y de la producción de energía. Se nos ha dicho, nosotros debemos afrontar un proceso de transición para hacer frente a las dinámicas de cambio climático, y esta transición debe consistir en tres elementos. Por una parte, el ahorro; por otra parte, el paso de energías fósiles a energías renovables; tercera, la aproximación de los puntos de producción a los puntos de consumo. Dejemos ahora por un momento el tema del ahorro. ¿Qué ocurriría si nosotros, qué necesidades, atendiendo a los usos del suelo, Joan, qué necesidades de suelo nosotros tendríamos si quisiéramos pasar con los consumos actuales de energías fósiles a energías renovables? Con la tecnología actual, en Cataluña, hemos contado que necesitaríamos 66.200 hectáreas nuevas. Esto es el equivalente a 6 veces y media la ciudad de Barcelona. Algo más que la comarca del Vallès Occidental. Después, cuando hablemos específicamente de los instrumentos de ordenación del territorio, nos referiremos a ello. ¿Podemos pensar efectivamente que es posible transformar este espacio, que es mucho más que el que tenemos dedicado a todas las infraestructuras construidas desde tiempo de los romanos, sin un esfuerzo de ordenación del territorio muy notable? Pasemos, porque no quiero extenderme al tema de las recomendaciones. Nosotros vemos que en nuestro espacio, en el Mediterráneo ibérico, por las transformaciones de las que les he hablado, hemos conocido estos cambios muy acusados, y estos cambios, hay que decirlo enseguida, han generado beneficios muy importantes, beneficios colectivos muy importantes. Muy a menudo, ¿no, Joan, que tenemos quizás una tendencia a subrayar solo los aspectos negativos, pero hay unos aspectos, algunos aspectos muy positivos. Por ejemplo, las grandes fracturas en la desigualdad territorial, la fractura campo-ciudad, la fractura en el interior de los espacios regionales, ha tendido a reducirse. La accesibilidad a los servicios nunca había sido tan alta en el conjunto del territorio. El nivel medio de bienestar ha aumentado de manera muy clara. Pero al mismo tiempo, como lo vemos, ¿no?, tenemos unas problemáticas asociadas a un incremento de consumo de suelo, de dispersión de la urbanización sobre el territorio, de problemas de recursos, de exacerbación de la movilidad, de segregación residencial, etcétera, etcétera. Y vemos cómo estos problemas tienen una relación muy directa con el cambio climático. En el doble sentido, en el sentido de que contribuyen a la generación de la problemática, y, por otra parte, ponen en riesgo una parte creciente de la población y de los bienes a las incidencias de este cambio climático. Y en este contexto, a nuestro entender, la ordenación del territorio tiene un papel fundamental. Tiene un papel fundamental que nosotros hemos querido subrayar, señalar en estas 6 recomendaciones que ahora muy brevemente les voy a mencionar. Verán que para cada uno de las recomendaciones les he puesto una imagen de uno de los planes territoriales que está vigente en nuestro territorio. Esto para subrayar que ciertamente no estamos bien en este campo, pero que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 25 años, que hemos avanzado, que disponemos de instrumentos de los que antes no disponíamos. Yo les decía, la primera cuestión que tenemos que plantearnos, la importancia de la ordenación. Decía, en esta situación de cambio climático, de crisis ambiental, la ordenación del territorio, la regulación urbanística adquiere una relevancia crucial. Y esto es así tanto para mitigar el proceso de cambio climático como para adaptarse
a sus efectos. Las dos estrategias, nos lo recordaba Julia Salom cuando elaborábamos la ponencia, se han aplicado muy a menudo de manera muy desequilibrada. Y nos hemos centrado casi siempre más en la mitigación que en la adaptación. Aquí deberíamos modificar, modificar nuestra aproximación y centrarnos también en el tema de adaptación de un proceso que ya es inevitable y que es en buena medida irreversible. Y esto lo hemos de hacer basándonos en evidencia científica. Ayer se comentó muy extensamente el tema de la cartografía de riesgos. Nuestra cartografía de riesgos es ciertamente deficitaria y la información que tenemos al respecto no es la que debería ser. En el Instituto Geológico de Cataluña, que ahora está integrado en el Instituto Cartográfico, empezamos a producir los mapas de riesgo en Cataluña en el año 2006. Son mapas que incluyen diversos aspectos. Aspectos de riesgo geológico, sismicidad, subsidencia, erosión y aspectos también relacionados con la inundabilidad fluvial, la inundabilidad, el coastal flooding, etcétera, etcétera. A esto podríamos añadirlo, como ayer nos decía Xavier Úbeda, por ejemplo, temas del riesgo por áreas de incendio forestal. Esta cartografía a escala 1/25.000 debería constar de 304 hojas para el conjunto de Cataluña. En 20 años, desde que empezamos, hemos publicado 50 hojas. Para completar la serie, pues, nos faltan 100 años. A ritmo de 2,5 hojas al año, llegaremos a completarlo, Joan, el año 2120. Seremos un poco mayores, yo creo, para entonces. Este tema, el tema de la evidencia, el tema de la información, es una cuestión clara. Los poderes públicos, decimos, pues, deben promover el conocimiento, la información sobre los procesos ambientales y fortalecer los instrumentos de ordenación del territorio y cumplir escrupulosamente sus provisiones. Esta es la primera cuestión, la importancia de la ordenación. La segunda es cómo el segundo tema, ¿no? Es cómo nos aproximamos al territorio y a su ordenación. Y aquí debemos, en buena medida, ¿no?, cambiar de perspectiva. Hemos visto muy a menudo el territorio, lo hemos concebido como una mercancía en función de su valor de cambio, de los aprovechamientos urbanísticos que de él se podrían derivar. Debemos considerarlo esencialmente, ante todo, como un ecosistema y priorizar su mantenimiento y su gestión en función de la funcionalidad de este ecosistema y del bienestar de la población. Este es el punto de partida, ¿no? Y precisamente por no haber adoptado este punto de partida, las deficiencias en la ordenación han contribuido de manera muy señalada a llevarnos a la situación en la que estamos. Y en esta situación, incrementar la desregulación de los usos del suelo, incrementarla, por ejemplo, alegando la necesidad de la velocidad de intervención, por ejemplo, en procesos de recuperación, más que llevarnos a mejorar la situación, ¿no?, aumentará los riesgos futuros. Por lo tanto, para enfrentarnos a la problemática de la gestión del territorio en el contexto del cambio climático, necesitamos no menos regulación, no menos ordenación del territorio, no menos práctica urbanística, sino más y mejor ordenación del territorio. La tercera recomendación tiene que ver con los instrumentos de planeamiento. Aquí, como les decía, nosotros hemos avanzado sin duda aquí. Disponemos de más instrumentos, no necesariamente de mejores, pero tenemos más instrumentos de planeamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Los hemos de repensar, de hacer funcionar y, sobre todo, de cumplir sus previsiones. Y aquí lo hemos de hacer combinando los diversos niveles de escala. Los planes territoriales generales, aquellos que cubren el conjunto de un ámbito regional, pueden ser un instrumento muy útil precisamente en el contexto de cambio climático. ¿Por qué? Porque nos permiten reflexionar, Joan, sobre las estrategias grandes,
sobre los temas de los equilibrios ambientales, sobre los grandes flujos de energía, etcétera, etcétera. Pero nuestros planeamientos territoriales generales acabo enseguida, son muy antiguos. El Pla Territorial General de Cataluña es del año 95 y prácticamente no dispone de capacidad vinculante. Las DOT de las Islas Baleares son del año 99. Vuestra estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, si no me equivoco, es de 2011. Habría pues que repensar estos instrumentos, actualizarlos y plantearlos para el futuro en este contexto. Los planes territoriales parciales, los planes insulares en las Baleares, vuestros PATs, ¿no? Nuestros planes territoriales parciales, podrían ser también de muchísima utilidad, siempre que seamos capaces de repensarlos y de hacerlos vinculantes para el planeamiento urbanístico, estrictamente vinculantes para el planeamiento urbanístico. Y el planeamiento urbanístico hay que actualizarlo, ponerlo en consonancia con estas previsiones del planeamiento territorial. Joan Vicente, que ahora ha vuelto a tomar responsabilidades de gobierno, ¿no?, me comentaba el otro día hasta qué punto el planeamiento urbanístico se encuentra obsoleto. Tenemos planes de los años 80, tenemos todavía normas, algunos municipios con normas subsidiarias, y planes que se han modificado 10, 15, 20, 100 veces. Nuestro Plan General Metropolitano de Barcelona ha conocido 1.143 modificaciones desde que está en vigor, cosa que no es extraña, pero está en vigor desde hace 50 años. Es un plan benemérito. Por lo tanto, los instrumentos de planeamiento han de ser completados, actualizados, fortalecidos. Voy acabando, Joan. El otro aspecto, y no voy a incidir mucho en esto porque hay después una reflexión específica, ¿no?, es el tema específico de la gestión de las áreas metropolitanas, ¿no? Y aquí tenemos ciertamente una concentración de problemas, pero también tenemos una concentración de posibilidades, de oportunidades, de innovaciones, de iniciativas nuevas, ¿no? Ahora, para gestionar bien estos espacios es inexcusable, ineludible, disponer de un planeamiento de conjunto. Y no solo de un planeamiento, sino de una distribución de recursos que permita aquello que los italianos denominan la perequazione, es decir, la distribución equitativa de los recursos públicos sobre el espacio. Antes les comentaba el tema de la segregación, ¿no?, con Ismael Blanco, con Ricardo Gomá, que nos acompañan. Nosotros hemos hecho unos estudios investigando la relación entre, por una parte, la segregación residencial y, por otra parte, los recursos municipales por cápita. Nosotros sabemos bien que la población con menos nivel adquisitivo se concentra por razón de los precios allí donde pueden acceder relativamente a un coste más bajo, ¿no? ¿Por qué los precios son más bajos en algunas áreas? Entre otras cosas porque hay menos servicios. Uno podría decir, hombre, los ayuntamientos siempre deberían dar un podafare, ¿no?, a ver si los ponen estos servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que los municipios que concentran la población más necesitada son precisamente aquellos que disponen de unos recursos por cápita más bajos. Y se produce así la paradoja de que los más vulnerables van a parar allí donde los precios son más bajos y, necesitando más servicios que los otros, no pueden recibirlos porque sus municipios disponen de unos recursos inferiores a los de sus pares. En Sant Cugat del Vallès, por ejemplo, los ingresos municipales per cápita son 1.600 euros, en Badalona son 800 euros. Hemos hecho un trabajo para el área metropolitana de Valencia con Carles Donat que muestra esta misma situación. Planeamiento conjunto, distribución equa de los recursos e instrumentos de gobernanza. Y las circunstancias de cambio climático, como muestra la situación en la que nos hemos encontrado en el área de la Horta después de la Dana, evidencian la necesidad de disponer de estos instrumentos. La quinta recomendación tiene que ver con la reconstrucción.
y aquí se nos plantea, por ejemplo, en la situación en la que estamos en la actualidad, un dilema que no es nuevo, que es si reconstruir aquello que hemos perdido, aquello que se nos ha dañado, de forma idéntica a como lo teníamos, o hacer un replanteamiento nuevo. No es una situación, vuelvo a decir, no es sin precedentes. Si ustedes miran aquel libro magnífico de Hans Magnus Essenberger, ¿no? Europa en ruinas, ¿no? Salvando todas las distancias, ¿no? Sobre la reconstrucción de la ciudad europea después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Verán ustedes cómo se les planteó en aquel momento el problema. Por ejemplo, en Francia, tú recibías las ayudas para reconstruir aquello que había quedado dañado si lo hacías a la idéntica, ¿no? Exactamente igual, Joan, de cómo existían anteriormente. En Alemania tuvieron aquella polémica entre el modelo Frankfurt o el modelo Múnich, ¿no? El rehacerlo exactamente o plantear. Aquí se nos plantea de nuevo este problema. A nuestro entender, la reconstrucción ha de ser aprovechada para replantear la sostenibilidad de los usos del suelo existentes y adaptar en su diseño, en la ubicación de los usos a los requerimientos ambientales. Y en esto hemos de ser particularmente cuidadosos en dos cuestiones. Por una parte, evitar de superar los límites impuestos por la naturaleza y, por otra, evitar movimientos de tipo especulativo. Por ejemplo, las calificaciones nuevos de suelo. Decimos, esto es inundable, hemos de sacar estos usos de aquí y los hemos de poner allí. Esto seguramente es conveniente, siempre que desclasifiquemos el suelo anterior. Porque si efectivamente cambiamos los usos, pero dejamos clasificado este suelo, generamos aquí una problemática que es evidente y que además va a ser muy litigiosa, muy compleja, etcétera, etcétera. El tercer aspecto en la cuestión de la rehabilitación, de la reconstrucción, es que nuestra experiencia nos muestra que esto no lo podemos hacer a partir de una sola, como para decirlo, como de una task force, como de una sola instancia. Es imprescindible hacerlo con la colaboración de todas las administraciones. No puede ser únicamente el resultado de una decisión de carácter técnico, tecnocrático incluso, si me permiten decirlo así. Lo que hemos aprendido, lo que nos enseña la experiencia europea, por ejemplo, de los programas urban de rehabilitación de barrios, es que no hay manera de intervenir correctamente en rehabilitación de áreas urbanas si no se atiende por lo menos a 5 circunstancias. ¿Cuáles son? Primero, contar con la colaboración interadministrativa. Implicar, pues, a todos los niveles del gobierno. Segundo, contar con los recursos. Tercero, adoptar una aproximación transversal, es decir, incidir no solo en los aspectos infraestructurales, físicos, etcétera, sino también en los aspectos sociales, ambientales, etcétera. Cuarto, implicar de manera convertir a los ciudadanos no solo en destinatarios, sino en protagonistas. Y finalmente, evaluar lo que estamos haciendo. Solo así nos saldrá bien. Y aún así vamos a tener muchas dificultades. Y la última cuestión es que más que una recomendación es una constatación, ¿no? Que es que el problema principal, ¿no?, para la ordenación del territorio en nuestro territorio es la necesidad de una destacada voluntad política para llevarla a cabo. Sin voluntad política, sin la capacidad de liderazgo, de empuje, de voluntad de hacerla cumplir, no hay forma de sacar adelante una ordenación del territorio al servicio de la colectividad. Y para esto hay que señalar la voluntad política de establecer que en el uso del suelo, en la gestión de los recursos, en el acceso a la vivienda, en la provisión de servicios básicos, el provecho privado debe subordinarse siempre al interés colectivo. La voluntad política también de priorizar de manera absoluta, ¿no?, la seguridad, el bienestar de la población frente a cualquier otra consideración.
la voluntad de aquello que hemos dicho tantas veces, ¿no? De afirmar que el dónde, cuándo y de qué forma, ¿no? se ha de producir el desarrollo urbanístico, ¿no? depende de la colectividad y no del interés privado. La voluntad política, al fin, ¿no? de hacer valer que el liderazgo público, que el impulso colectivo ha de prevalecer en la ordenación de nuestro territorio. Nada más, muchas gracias. Gracias, Oriol. Ana Rivas.